No voy a afirmar nada hasta que me digas la verdad. Las palabras de Catalina resonaron en la oficina notarial como un disparo. Su padre, sentado al otro lado del escritorio de caoba, apretó los puños sobre los documentos de la herencia. Había pasado 3 semanas desde el funeral de su madre y ya nada tenía sentido. Los papeles frente a ella mostraban propiedades que nunca supo que existían, cuentas bancarias en Monterrey, Guadalajara y hasta en San Diego. Su madre, la mujer que siempre se quejaba de que el dinero no alcanzaba, había muerto dejando un patrimonio que podría cambiar la vida de cualquier familia de clase media en Ciudad de México. «Catalina, por favor, este no es el momento ni el lugar», murmuró su padre, mirando nerviosamente al notario que observaba la escena con incomodidad profesional. Pero Catalina ya había guardado silencio demasiado tiempo. 32 años creyendo una versión de su familia que ahora se desmoronaba como papel mojado bajo la lluvia. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayéndote historias como esta. El notario se aclaró la garganta. Señores, si necesitan un momento a solas para resolver asuntos familiares... No, interrumpió Catalina sin apartar la mirada de su padre. Quiero que esto quede registrado. Quiero saber de dónde salió todo este dinero. Quiero saber quién era realmente mi madre. Su padre se puso de pie bruscamente, la silla raspando contra el piso de mármol. Vámonos. Ahora. Catalina no se movió. Por primera vez en su vida no iba a obedecer. Había sido la hija perfecta, la que nunca cuestionaba, la que aceptaba las explicaciones a medias y las verdades parciales. Pero esa Catalina murió junto con su madre, enterrada bajo el peso de demasiadas mentiras. El notario, un hombre de unos 60 años con lentes de pasta y traje gris, intervino con voz conciliadora. Don Ernesto, si la señorita tiene dudas legítimas sobre el origen de los bienes, es su derecho como heredera solicitar documentación adicional antes de proceder con la firma. No hay nada ilegal aquí, respondió su padre, pero su voz temblaba. Mi esposa fue una mujer de negocios exitosa. Es un crimen que no hablara de sus logros. Una mujer de negocios, repitió Catalina, sintiendo la rabia trepar por su garganta. Mamá pasaba sus días limpiando casas en las lomas, papá. Salía a las 5 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche oliendo a cloro y cansancio. La vi arruinar sus manos, sus rodillas, su espalda. Y ahora me quieres hacer creer que al mismo tiempo manejaba un imperio inmobiliario. El silencio que siguió fue denso, pesado. Su padre la miraba con una mezcla de dolor y algo más, algo que Catalina no lograba descifrar. Culpa, miedo. Las cosas no son siempre lo que parecen, dijo finalmente. Entonces, explícamelas. Catalina se cruzó de brazos. Porque desde que murió, no he hecho otra cosa que descubrir secretos. Encontré llaves de departamentos que nunca visitamos, contratos de propiedades firmados con un nombre que no es el suyo, fotografías de ella en lugares donde juró que nunca había estado. Sacó su teléfono y deslizó una imagen sobre el escritorio. Esto es mamá en Cancún, en 2018. Dijiste que ese verano se había quedado en casa porque estaba enferma. Yo cancelé mis vacaciones para cuidarla. Su padre tomó el teléfono, y por un momento, algo en su expresión se quebró. Pasó el dedo por la pantalla, observando la imagen de su esposa sonriendo bajo una palapa, vestida con ropa que él nunca le había visto, luciendo más joven, más libre de lo que jamás la recordaba. «¿Tu madre?» Comenzó, pero la voz se le cortó. «¿Qué, papá? Tenía una doble vida. Nos estaba engañando. ¿A ti también te mintió?» «No».
La palabra salió como un latigazo. Tu madre nunca mintió, protegió. Hay una diferencia. ¿Proteger de qué? Ernesto le devolvió el teléfono y caminó hacia la ventana que daba a Paseo de la Reforma. Los edificios de oficinas se alzaban a ambos lados de la avenida, testigos mudos de miles de secretos guardados en sus paredes de cristal y concreto. Afuera, la vida seguía su curso. El tráfico, los vendedores ambulantes, las personas apuradas rumbo a sus vidas ordinarias. Vidas sin secretos del tamaño de montañas. Cuando conocí a tu madre, ella ya tenía una vida que yo no comprendía completamente, dijo sin voltear. Me enamoré de ella sabiendo que había partes de su pasado que no me contaría, y lo acepté, porque algunas personas cargan con historias que no les corresponden compartir. Yo no soy algunas personas, soy su hija. Exactamente por eso no te contó. Finalmente se giró para mirarla. ¡Para protegerte! El notario carraspeó incómodo. Señores, creo que esta conversación debería continuar en privado. Si gustan, puedo reprogramar. No, dijeron Catalina y su padre al unísono. Catalina se puso de pie. Vamos a casa, y ahí me vas a contar todo. Todo, papá. No me importa qué tan doloroso sea o qué secretos creas que debo seguir sin saber. Tengo derecho a conocer la verdad sobre la mujer que me dio la vida. El trayecto en taxi desde la notaría hasta su casa en la colonia Narvarte transcurrió en silencio. Catalina miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad donde había crecido, preguntándose cuántas otras mentiras se escondían en cada esquina familiar. El puesto de tacos donde su madre la llevaba los viernes. ¿También era una mentira? La farmacia donde compraban medicamentos. El mercado donde hacían las compras juntas. Cuando llegaron al departamento, un tercer piso en un edificio de los años 70, con fachada de azulejos naranjas, Catalina sintió que entraba a un espacio completamente diferente. Ya no era su hogar. Era un escenario donde se había representado una obra de teatro durante 32 años, y ella había sido la única en el público que no sabía que era ficción. Su padre preparó café, un ritual que siempre compartían en momentos difíciles. Pero esta vez, el aroma familiar no trajo consuelo. Se sentaron en la mesa del comedor, la misma donde habían cenado miles de veces como familia. Tu madre se llamaba Patricia Morales, comenzó Ernesto, removiendo el azúcar en su taza sin beber. Pero antes de conocerme, antes de tenerte, ella era Patricia Sandoval. ¿Cambió su apellido? Legalmente, sí. Cuando nos casamos, adoptó mi apellido como única identidad oficial. ¿Por qué? Ernesto respiró profundo. Porque estaba huyendo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandían y expandían. Catalina sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Huyendo de qué? De una familia que la lastimó de maneras que ni siquiera yo conozco completamente. Lo que sé es lo que ella me contó en los primeros años de nuestra relación, antes de que decidiera cerrar esa puerta para siempre. Ernesto se levantó y fue a su habitación. Regresó con una caja de zapatos vieja, de las que ya no se fabrican, con el logo descolorido de una marca que había quebrado décadas atrás. La colocó sobre la mesa con reverencia, como si contuviera algo sagrado o peligroso. Esto me lo dio antes de morir. Me hizo prometerle que solo te lo entregaría si algún día preguntabas. Si nunca preguntabas, me pidió que lo destruyera sin abrirlo. ¿Y tú lo abriste? No. Le prometí que no lo haría, y cumplí mi promesa. Catalina miró la caja como si fuera una bomba. Dentro estaban las respuestas que había exigido, pero ahora que las tenía al alcance, el miedo la paralizaba. Una vez que abriera esa caja, no habría vuelta atrás. No podría desconocer lo que descubriera.
¿Qué sabes de su familia?, preguntó, retrasando lo inevitable. Que tu abuelo era un hombre poderoso y cruel, que tu abuela murió cuando tu madre tenía 15 años, que tenía hermanos que nunca intentaron buscarla, o si lo hicieron, ella se aseguró de que no la encontraran. ¿Por qué nunca me dijeron nada? Porque tu madre quería que tuvieras una vida normal, sin el peso de su pasado, sin el miedo que la persiguió durante años. Los ojos de Ernesto se llenaron de lágrimas, pero principalmente creo, porque tenía miedo de que si conocías la verdad, la verías diferente, y no soportaba la idea de que la odiaras. Yo nunca la hubiera odiado, ¿no? Su padre la miró intensamente, ni siquiera ahora cuando descubres que te ocultó tanto. Catalina no respondió, porque no tenía una respuesta honesta. Estaba enojada, confundida, herida, pero ¿odio? No sabía si lo que sentía calificaba como odio. Tomó la caja entre sus manos. Era más ligera de lo que esperaba. Dentro, sintió que los objetos se movían, golpeaban suavemente contra los costados de cartón. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. «Voy a abrirla en mi cuarto», dijo finalmente. «¿Quieres que esté contigo?» Catalina negó con la cabeza. «Esto tengo que hacerlo sola». Se encerró en lo que había sido su habitación de adolescente, ahora convertida en cuarto de visitas desde que se mudó. Pero su madre había conservado algunos detalles. Sus pósters favoritos todavía colgaban en la pared. Sus libros seguían ordenados en el librero, como si esperara que algún día regresara. Se sentó en la cama y colocó la caja frente a ella. Con manos temblorosas levantó la tapa. Dentro había fotografías, muchas fotografías. La primera mostraba a una niña de unos 8 años, con trenzas y un vestido blanco, parada frente a una casa enorme, una mansión de estilo colonial con fuente en el jardín. La niña sonreía, pero había algo en sus ojos que no coincidía con la sonrisa. Catalina volteó la foto. Con letra infantil decía: Patricia, 8 años, casa de Cuernavaca. La siguiente imagen era de una adolescente, claramente su madre, junto a una mujer mayor muy hermosa que debía ser su abuela. Ambas lucían vestidos elegantes y joyas que parecían auténticas. El escenario era una fiesta, con otras personas al fondo tomando copas de champán. Siguió sacando fotografías. Su madre a los 15, seria, casi triste. A los 16, con el cabello corto en un estilo moderno para la época. A los 17, y luego un vacío. No había más fotos hasta años después, cuando aparecía ya como la mujer que Catalina conoció. El cabello largo, ropa sencilla, la mirada cautelosa que nunca la abandonó del todo. Debajo de las fotos encontró documentos. Un acta de nacimiento que confirmaba que su madre nació Patricia Sandoval Urrutia, en Cuernavaca, Morelos, hija de Rodrigo Sandoval Villarreal y Carmen Urrutia de Sandoval. La profesión del padre estaba listada como empresario. Había recortes de periódico amarillentos. Uno de ellos era de un diario de Morelos, fechado en 1995. El titular decía: empresario de la construcción ligado a irregularidades en obras públicas. La foto mostraba a un hombre de unos 50 años, atractivo, con el cabello canoso y ojos duros. Su abuelo. Otro recorte, de 1998. Fallece Carmen Urrutia de Sandoval en accidente automovilístico. Catalina leyó el artículo completo. Su abuela había muerto en una carretera solitaria camino a la Ciudad de México. El coche se salió del camino y cayó a un barranco. No había otros vehículos involucrados. Las autoridades lo catalogaron como accidente, aunque el artículo mencionaba que la familia solicitó discreción y no hubo investigación exhaustiva. El último recorte era el que le heló la sangre.
Rodrigo Sandoval Villarreal, declarado en bancarrota fraudulenta. Orden de aprehensión pendiente. Fechado en 2003. El artículo explicaba que el empresario había vaciado las cuentas de varias empresas antes de declararse en quiebra, dejando obras sin terminar y trabajadores sin pagar. Las autoridades lo buscaban para enfrentar cargos de fraude y malversación de fondos. Catalina volvió a mirar el acta de nacimiento de su madre, nacida en 1980, lo que significaba que cuando su abuelo huyó de la justicia, ella tenía 23 años. En el fondo de la caja había un sobre manila, grueso, sellado. En el exterior, con la letra que Catalina reconocería en cualquier parte, decía: «Para mi hija Catalina, si algún día decides conocer la verdad completa, te amo más de lo que las palabras pueden expresar, mamá». Las manos le temblaban tanto que tuvo que dejar el sobre la cama y respirar profundamente varias veces antes de poder abrirlo. Dentro había una carta, varias páginas escritas a mano, con la letra cuidadosa de su madre. «Mi querida Catalina», comenzaba. «Si estás leyendo esto, significa que finalmente preguntaste. Parte de mí siempre supo que lo harías. Eres demasiado inteligente, demasiado curiosa para aceptar medias verdades. Y parte de mí temía este momento más que a la muerte misma». Catalina tuvo que detenerse, las lágrimas nublando su visión. Limpió los ojos con el dorso de la mano y continuó. «Crecí en una jaula de oro. Mi padre era un hombre carismático en público y un monstruo en privado. Usaba su poder y su dinero para controlar cada aspecto de nuestras vidas. Mi madre intentó protegernos, a mí y a mis hermanos, pero ella misma era una prisionera. Cuando murió, oficialmente fue un accidente. Yo tenía 15 años, y aunque no puedo probarlo, siempre he sabido que mi padre tuvo algo que ver. Ella había amenazado con dejarlo, con llevarnos lejos. Una semana después estaba muerta. Catalina dejó de respirar, su abuela asesinada, su abuelo un asesino. Después de su muerte la casa se convirtió en un infierno. Mi padre se volvió más controlador, más violento. Mis hermanos mayores, Rodrigo Jr. y Miguel, aprendieron sus lecciones. Se convirtieron en versiones jóvenes de él. Pero yo no podía, no quería. Cuando cumplí 18 intenté irme. Él me encontró. Me encerró en la casa durante meses. Dijo que ninguna hija suya iba a avergonzarlo, huyendo como una cualquiera. La letra se volvía más irregular, como si escribir esto le costara física y emocionalmente. Escapé finalmente cuando tenía 20 años. Usé documentos falsos que me consiguió una empleada doméstica que se apiadó de mí. Llegué a la Ciudad de México sin nada más que la ropa que llevaba puesta y el equivalente a 3,000 pesos que había ahorrado en secreto. Cambié mi apellido, mi identidad. Me volví invisible y juré que nunca regresaría a ese mundo. Trabajé en lo que pude. Limpieza principalmente porque no dejaba rastro, no requería documentos que pudieran rastrearme. Y porque el trabajo duro me ayudaba a olvidar. Cada piso que lavaba, cada ventana que limpiaba, era una forma de limpiarme del pasado. Conocí a tu padre cuando tenía 23 años. Él limpiaba ventanas en el edificio donde yo trabajaba. Era amable, honesto, simple en el mejor sentido de la palabra. No quería nada de mí excepto estar conmigo. Y eso era todo lo que yo había soñado. Pero mi padre nunca dejó de buscarme. Durante años viví con miedo de que me encontrara. Me cambiaba el cabello, evitaba ciertos lugares, nunca usaba mi nombre real. Tu padre conocía parte de la verdad, lo suficiente para entender mi necesidad de esconderme, pero no todo. No podía cargar a nadie más con el peso completo de mi historia.
Las últimas páginas revelaban el giro que Catalina no esperaba. Las propiedades que descubriste, el dinero que dejé, no viene de mi padre. Viene de mi madre. Antes de morir, mi madre, tu abuela Carmen, había estado moviendo discretamente dinero fuera del alcance de mi padre. Tenía sus propias cuentas, propiedades a su nombre que él desconocía. Era más astuta de lo que él jamás imaginó. Cuando murió, dejó todo a nombre de sus hijos, con un fideicomiso administrado por un abogado de confianza, alguien que mi padre no conocía. Durante años no toqué ese dinero. Tenía miedo de que mi padre lo rastreara y me encontrara. Pero cuando cumpliste 5 años y te vi empezar la escuela con zapatos que eran demasiado pequeños porque no podíamos permitirnos nuevos, tomé una decisión. Contacté al abogado del fideicomiso. Para entonces, mi padre había huido del país escapando de cargos criminales. Había muerto años después en algún lugar de Sudamérica, o al menos eso indicaban los reportes no confirmados. Comencé a acceder al dinero de mi madre lentamente, cuidadosamente. Lo invertí en propiedades pequeñas, creando un patrimonio que algún día sería tuyo. Pero nunca dejé mi trabajo limpiando casas, porque ese trabajo era mi identidad segura, mi cobertura, y porque, honestamente, me hacía sentir en control de mi vida de una manera que el dinero nunca podría. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo para explicártelo todo en persona, y lo siento tanto, mi amor. Siento haberte ocultado tanto. Pero necesito que entiendas que cada decisión que tomé fue para darte lo que yo nunca tuve. Una vida normal, segura, libre del peso de un pasado oscuro. Tus abuelos paternos, Rodrigo Jr. y Miguel, siguen vivos hasta donde sé. Nunca intentaron buscarme después de que nuestro padre huyó. Creo que se alegraron de mi desaparición. Una hermana menos con quien compartir lo que quedaba del imperio familiar. No sé si algún día querrás buscarlos. Esa decisión es tuya. Pero ten cuidado, mi niña. Los Sandoval tienen sangre fría corriendo por sus venas. Dentro de este sobre también encontrarás el contacto del abogado del fideicomiso, Luis Mendoza. Él puede explicarte los detalles legales y financieros mejor que yo. Es un hombre bueno, honesto, que ha guardado mi secreto durante décadas. Y finalmente quiero que sepas esto. Cada segundo de mi vida contigo valió cada segundo de dolor que viví antes. Tú fuiste mi redención, mi prueba de que podía crear algo puro y bueno a pesar de venir de tanta oscuridad. Eres todo lo que yo no pude ser, y eso es mi mayor logro. Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo, más allá de la muerte misma. Perdóname por los secretos, perdóname por las mentiras. Pero sobre todo, recuerda que cada mentira que dije fue verdad en su esencia. Te amé cada día de tu vida con cada fibra de mi ser. Tuya siempre, mamá. Catalina dejó caer la carta y lloró por la madre que perdió. Lloró por la niña que su madre había sido. Lloró por todos los años de miedo y secretos. Lloró por el amor que nunca había dudado, pero que ahora comprendía en toda su profundidad y sacrificio. No supo cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverse nuevamente. El sol se había puesto, dejando la habitación en sombras. Escuchó un golpe suave en la puerta. ¿Catalina? La voz de su padre, teñida de preocupación. «Pasa». Ernesto entró y encendió la luz. Vio las fotografías esparcidas sobre la cama, la carta en las manos de su hija, las lágrimas en su rostro. Se sentó a su lado sin decir nada, simplemente ofreciendo su presencia. «¿Tú sabías todo esto?», preguntó finalmente Catalina. «No todo. Sabía que había huido de una familia abusiva. Sabía que su madre había muerto en circunstancias sospechosas. Sabía del dinero oculto. Pero no sabía los detalles que ella te escribió en esa carta.
Nunca me contó todo. ¿Por qué seguiste con ella sabiendo que te ocultaba tanto? Ernesto sonrió con tristeza, porque el amor verdadero no exige saber todo, exige confiar, y yo confiaba en que tu madre tenía razones para sus secretos. Confiaba en que si fuera importante que yo supiera, me lo diría, y confiaba en que, a pesar de todo, lo que teníamos era real. Catalina asintió lentamente. Tengo tíos, 2 tíos que nunca conocí. ¿Vas a buscarlos? No lo sé. Parte de mí quiere conocer esa parte de la historia de mamá, pero otra parte tiene miedo de lo que pueda encontrar. Sea lo que decidas, estaré contigo. Ernesto le tomó la mano. Eres más fuerte de lo que crees. Tienes la fuerza de tu madre, pero también su bondad. Y eso es una combinación poderosa. Pasaron las siguientes semanas como en una nebulosa. Catalina se reunió con Luis Mendoza, el abogado del fideicomiso, quien le explicó la compleja red de inversiones que su madre había construido durante años. El patrimonio era sustancial, suficiente para cambiar completamente su vida, si así lo decidía. Pero Catalina no estaba segura de qué quería. Renunció a su trabajo en una agencia de publicidad, diciéndoles que necesitaba tiempo para procesar asuntos familiares. Pasaba días enteros en el departamento, leyendo y releyendo la carta de su madre, estudiando las fotografías, tratando de reconciliar a la mujer que conoció con la niña traumatizada de las imágenes. Una tarde, mientras organizaba las pertenencias de su madre, encontró una vieja libreta de direcciones. La mayoría de las entradas eran de números que ya no funcionaban, contactos de décadas atrás, pero una entrada llamó su atención. Rosa, Cuernavaca, con un número de teléfono. Marcó sin pensarlo demasiado, medio esperando que nadie contestara. Bueno, una voz de mujer mayor, cálida. ¿Rosa? ¿Sí? ¿Quién habla? Mi nombre es Catalina Morales. Soy la hija de Patricia Sandoval. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego, un sollozo ahogado. Ay, mijita, cuánto tiempo esperé esta llamada. Rosa había sido la empleada doméstica que ayudó a su madre a escapar. Durante las siguientes horas, por teléfono, le contó historias que llenaron los espacios vacíos de la carta. Le habló de una Patricia adolescente que leía libros escondida en el jardín, de una joven que soñaba con estudiar literatura, pero cuyo padre insistía en que las mujeres no necesitaban educación universitaria. De la noche que escapó, descalza, con Rosa esperándola en la esquina con una mochila pequeña y dinero que había ahorrado de su propio salario para ayudarla. Tu madre era especial, dijo Rosa con voz quebrada. En medio de tanta oscuridad, ella mantuvo su luz, y ahora tú estás aquí, continuando esa luz. ¿Conoces a mis tíos? ¿A Rodrigo y Miguel? Los conozco. El tono de Rosa se endureció. Son hombres de negocios en Cuernavaca, exitosos, respetables en apariencia, pero tienen la misma frialdad de su padre. Nunca preguntaron por Patricia después de que se fue, ni siquiera cuando su padre huyó del país. ¿Crees que debería buscarlos? Eso solo tú puedes decidirlo, mijita, pero si lo haces, hazlo con los ojos bien abiertos. Los Sandoval nunca dan nada gratis, siempre hay un precio. Catalina colgó el teléfono sintiéndose más confundida que antes. Tenía la información, tenía los contactos, tenía el poder de cerrar este capítulo o de abrirlo completamente, pero no sabía qué era lo correcto. La respuesta llegó una semana después, de la manera más inesperada. Estaba en el mercado de Medellín, comprando verduras para la cena, cuando escuchó una voz a sus espaldas. «¿Patricia?» Se giró instintivamente, aunque ese no era su nombre. Un hombre de unos 50 años la miraba con los ojos muy abiertos. Era atractivo, bien vestido, con el cabello canoso peinado hacia atrás.
pero fueron sus ojos lo que la congeló en el lugar. Esos ojos los había visto antes, en las fotografías viejas, en el espejo. No, comenzó. Perdón, es que te pareces tanto a alguien que conocí hace muchos años. El hombre sonrió, pero había algo calculador en esa sonrisa. Eres idéntica a mi hermana. El corazón de Catalina latió con fuerza. ¿Tu hermana? Patricia Sandoval desapareció hace más de 30 años. La miró intensamente. Pero tú eres demasiado joven para ser ella. Eres familia suya. Todas las advertencias de Rosa resonaron en su mente. Este hombre, uno de sus tíos, la había encontrado por pura casualidad en un mercado de la Ciudad de México. ¿O no era casualidad en absoluto? No, mintió, sorprendiéndose de lo fácil que salió la palabra. Me lo han dicho antes. Debo tener una de esas caras comunes. El hombre la estudió por un momento más, claramente no convencido. ¿Cómo te llamas? Mariana. Otro nombre, otra mentira, protegiéndose como su madre le había enseñado sin saberlo. Mariana. Repitió el nombre lentamente. Si alguna vez te topas con alguien de la familia Sandoval, ¿me harías un favor? ¿Les dirías que Rodrigo Sandoval Jr. los está buscando? Tengo asuntos pendientes con mi hermana. Sacó una tarjeta de su cartera y se la ofreció. Por si acaso. Catalina tomó la tarjeta con manos temblorosas. Claro, si me encuentro con alguien de esa familia. Gracias, Mariana. Le sonrió de nuevo, y esta vez Catalina vio claramente lo que Rosa había descrito. Frialdad. Detrás de la sonrisa amable, detrás de los modales refinados, había una frialdad que le recordó a las historias sobre su abuelo. Que tengas buen día. La observó alejarse entre los puestos del mercado, y solo cuando perdió de vista su figura entre la multitud, Catalina pudo respirar de nuevo. Miró la tarjeta en su mano. Rodrigo Sandoval Jr., Desarrollos Inmobiliarios Sandoval, Cuernavaca, Morelos. Regresó corriendo al departamento, donde su padre estaba preparando café en la cocina. Papá me encontró, uno de ellos me encontró. Ernesto palideció. ¿Qué? Le contó sobre el encuentro en el mercado, mostrándole la tarjeta. Su padre la tomó mirándola como si fuera venenosa. No fue casualidad, dijo finalmente. Los Sandoval no creen en las casualidades. Te estaban buscando, pero ¿cómo sabían de mí? El notario, los documentos de la herencia. Tu madre fue cuidadosa, pero no puedes esconder ese nivel de patrimonio completamente. Deben haber puesto a alguien a investigar en cuanto aparecieron las propiedades ligadas al nombre Sandoval. Catalina sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué quieren de mí? Probablemente el dinero. O quizás solo cerrar cabos sueltos. Sea lo que sea, no es nada bueno. Esa noche Catalina no durmió. Se quedó despierta mirando la tarjeta de Rodrigo Jr., debatiendo qué hacer. Podía ignorarlo, seguir con su vida como si nada hubiera pasado, protegiendo el legado de su madre. O podía confrontarlo, buscar respuestas a las preguntas que la carta de su madre había dejado sin resolver. La decisión llegó al amanecer. No por lógica, sino por instinto. Su madre había pasado su vida huyendo, escondiendo, protegiendo. Y aunque esas acciones habían venido de un lugar de amor, también habían venido del miedo. Catalina no quería vivir así. No quería que el miedo dictara sus decisiones. Llamó al número de la tarjeta. Rodrigo Sandoval. Contestó una voz suave, controlada. Soy Mariana. Nos conocimos ayer en el mercado. Ah, sí, la joven que no es familia de los Sandoval. Había ironía en su voz. ¿Cambiaste de opinión sobre eso? Quiero reunirme contigo, hablar en persona. Por supuesto. ¿Qué te parece mañana? Tengo negocios en la ciudad. Hay un restaurante en Polanco. No.
Catalina sorprendió incluso a sí misma con la firmeza de su voz. En un lugar público de mi elección. Y vengo con mi padre. Hubo una pausa. ¿Tu padre? Esposo de Patricia Sandoval, mi madre. El silencio del otro lado fue largo, denso. Cuando Rodrigo habló nuevamente, todo pretexto de amabilidad había desaparecido. Así que la pequeña Patricia sí tuvo una vida después de todo, y una hija. Su voz era fría, calculadora, interesante, muy interesante. ¿Nos reunimos o no? Café Tacuba, mañana a las 3 de la tarde. Lo conozco. Público, lleno de gente, seguro, muy astuto de tu parte. ¿Vendrás solo? Traeré a mi hermano Miguel. Después de todo, también es su sobrina. Sería grosero no presentarse. Colgó antes de que Catalina pudiera cambiar de opinión. Se quedó mirando el teléfono, preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida. Su padre estaba aterrado. No tienes que hacer esto. Podemos desaparecer como hizo tu madre, vender las propiedades, mudarnos a otro estado, empezar de nuevo. No quiero huir, papá. Quiero saber la verdad. Quiero mirarlos a los ojos y entender qué tipo de hombres son. Y quiero que sepan que no voy a desaparecer solo porque ellos lo quieran. Eres tan valiente como tu madre, dijo Ernesto con lágrimas en los ojos. Y eso me aterroriza. Al día siguiente llegaron temprano a Café Tacuba, un establecimiento tradicional mexicano en el centro histórico, siempre lleno de turistas y locales. Eligieron una mesa cerca de la ventana, con vista a la calle, múltiples salidas visibles. Catalina se sentía como si estuviera en una película de espionaje, excepto que esto era terriblemente real. Rodrigo y Miguel llegaron exactamente a las 3. Eran hombres atractivos, bien vestidos, con ese aire de confianza que viene del dinero y el poder. Se parecían a las fotografías que Catalina había visto de su abuelo, la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos penetrantes. Se sentaron frente a ellos sin pedir permiso. Rodrigo miró a Catalina con intensidad, estudiando cada detalle de su rostro. Increíble. Eres el vivo retrato de Patricia a tu edad. Se volvió hacia Ernesto. Y tú debes ser el hombre que se la llevó. Yo no me llevé a nadie, respondió Ernesto con calma. Patricia eligió su propia vida. ¿Eligió? Miguel habló por primera vez, su voz más áspera que la de su hermano. ¿Elegir huir en medio de la noche como una ladrona? ¿Elegir abandonar a su familia? Elegir escapar del abuso, corrigió Catalina, de un padre que probablemente mató a su propia esposa, de hermanos que miraban hacia otro lado mientras ocurría. El golpe verbal cayó entre ellos como una granada. Rodrigo se tensó visiblemente, pero su expresión permaneció controlada. Veo que Patricia te contó su versión de la historia. ¿Hay otra versión? Siempre hay otra versión, dijo Rodrigo, señalando al mesero y ordenando café sin consultar a los demás. Nuestra madre murió en un accidente. Trágico, sí. Sospechoso, no. Nuestro padre era un hombre difícil, eso no lo niego. Pero Patricia siempre fue dramática. Veía monstruos donde no los había. ¿Y el fraude? Las acusaciones criminales, su huida del país. También fue dramática mi imaginación sobre eso. Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos. Nuestro padre tomó decisiones comerciales arriesgadas que no funcionaron. Eso no lo hace un criminal. Las autoridades pensaban diferente. Las autoridades fueron influenciadas por competidores envidiosos, intervino Rodrigo. Pero no estamos aquí para defender a un hombre que murió hace años. Estamos aquí por ti, sobrina. La palabra sobrina salió de su boca como veneno cubierto de miel. ¿Qué quieren de mí? Directa. Me gusta. Rodrigo sonrió. Queremos recuperar lo que es nuestro. El patrimonio que dejó nuestra madre fue dividido entre 3 hermanos.
Patricia tomó su parte y desapareció. Ahora ha muerto, y legalmente su parte debería dividirse entre los herederos restantes de Carmen Urrutia, es decir, nosotros. Excepto que ella me lo dejó a mí, legal y apropiadamente. A través de un fideicomiso establecido sin nuestro conocimiento, usando identidades falsas, podríamos impugnar eso en cortes durante años. Podrían, pero perderían. El abogado de mamá se aseguró de que todo fuera legal. Miguel golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los cubiertos tintinearan. Esa perra nos robó. Termina esa frase y nos vamos, advirtió Ernesto levantándose a medias de su asiento. Rodrigo puso una mano en el brazo de su hermano. Miguel, contrólate. Se volvió hacia Catalina con expresión conciliadora. Discúlpalo. Ha sido un shock descubrir después de tantos años que Patricia tuvo una familia, una hija. Entiendes que esto es emotivo para nosotros también. No lo entiendo, porque según todo lo que sé, ustedes no buscaron a su hermana. No les importó si estaba viva o muerta. Hasta ahora, hasta que hay dinero en juego. Buscamos, dijo Rodrigo suavemente, durante años, pero era como si se hubiera evaporado. Cambió su nombre, su identidad. Fue muy meticulosa, porque tenía que serlo, porque tenía miedo. ¿De qué? De nosotros. Éramos sus hermanos, hermanos que aprendieron del hombre que la aterrorizaba. Hermanos que eligieron ser como él, en lugar de protegerla. El café llegó, interrumpiendo la tensión momentáneamente. Nadie lo tocó. Rodrigo estudió a Catalina por un largo momento antes de hablar nuevamente. Veo que no vamos a llegar a ningún acuerdo hoy, pero déjame hacerte una propuesta. Ven a Cuernavaca, visita la casa donde creció tu madre, conoce tu historia familiar completa, no solo la versión traumatizada que ella recordaba. Y luego, con toda la información, decides qué quieres hacer con el patrimonio. ¿Por qué haría eso? Porque eres una Sandoval, lo quieras o no. Corre por tus venas la misma sangre que corre por las nuestras. Y mereces conocer toda tu historia, no solo los fragmentos que tu madre eligió compartir. Era una trampa. Catalina lo sabía, pero también era tentador. Ver la casa, caminar por los mismos espacios que su madre había caminado, tal vez entender mejor de qué estaba huyendo. Lo pensaré. ¡A eso! Rodrigo se puso de pie, seguido por Miguel. Aquí está mi número privado. Deslizó otra tarjeta a través de la mesa. Cuando estés lista, llámame. La invitación permanece abierta. Se fueron dejando el café intocado y una sensación de amenaza velada flotando en el aire. Ernesto exhaló largo y tendido. No vayas a Cuernavaca. Es una trampa. Lo sé, pero parte de mí quiere ir de todos modos. ¿Por qué? Porque mamá pasó su vida huyendo de su pasado. Y terminó muriendo sin haberlo enfrentado nunca realmente. No quiero vivir así. No quiero que sus fantasmas sean también los míos. Durante las siguientes semanas, Catalina investigó. Contrató a un investigador privado para averiguar todo lo posible sobre Rodrigo y Miguel Sandoval. Lo que descubrió fue perturbador. Desarrollos inmobiliarios. Sandoval era una empresa exitosa en Morelos, especializada en proyectos residenciales de lujo. Pero había un patrón de demandas por incumplimiento de contrato, trabajadores que afirmaban no haber recibido pagos completos, inspectores de construcción que misteriosamente aprobaban proyectos que luego presentaban problemas estructurales. Nada lo suficientemente grave como para cerrar la empresa, pero suficiente para mostrar que los hermanos Sandoval operaban en la misma área gris legal que su padre. También descubrió que ambos hermanos estaban casados con mujeres de familias prominentes de Cuernavaca. Rodrigo tenía 3 hijos, Miguel 2. Vidas respetables en la superficie, oscuridad debajo. Lo que más le llamó la atención fue un artículo de periódico local de hace 10 años.
una empleada doméstica de la casa familiar de los Sandoval, había acusado a Miguel de acoso sexual. El caso fue retirado rápidamente. La mujer recibió una suma no revelada en acuerdo extrajudicial y nunca volvió a hablar públicamente del tema. Catalina mostró el artículo a su padre. Son exactamente como mamá dijo, quizás peores. Entonces no tienes que probar nada, ya sabes quiénes son. Pero necesito enfrentarlos, no por ellos, por mí, por mamá. 3 semanas después del encuentro en el café, Catalina llamó a Rodrigo. Acepto tu invitación. Quiero ver la casa. Excelente. Podía escuchar la satisfacción en su voz. ¿Cuándo te viene bien? Este sábado, y voy con mi padre y con nuestro abogado. Por supuesto, la precaución es admirable. No sonaba molesto en absoluto, lo cual era más preocupante. Los esperamos a las 11 de la mañana. El viaje a Cuernavaca fue tenso. Luis Mendoza, el abogado del fideicomiso, había insistido en acompañarlos después de enterarse del encuentro con los Sandoval. Era un hombre de 65 años con décadas de experiencia en derecho familiar y patrimonial. Tu madre me hizo prometer que te protegería si alguna vez los Sandoval aparecían, dijo mientras conducía su automóvil por la carretera a Cuernavaca. No me gusta que estemos yendo directo a su territorio, pero entiendo por qué sientes que debes hacerlo. La casa apareció al final de una calle privada en una de las zonas más exclusivas de Cuernavaca. Era exactamente como en las fotografías, una mansión colonial de 2 pisos, pintada de color terracota, con detalles en blanco, rodeada por jardines meticulosamente mantenidos. La fuente que aparecía en las fotos de infancia de su madre seguía ahí, con agua burbujeando suavemente. Rodrigo los esperaba en la entrada, vestido casualmente pero elegante, solo. Bienvenidos. Miguel no pudo venir, asuntos de trabajo, pero pensé que sería más íntimo, así, solo familia. Luis se mantuvo cerca de Catalina mientras entraban. El interior era impresionante, pisos de mármol, techos altos con vigas de madera, arte colonial en las paredes. Pero había algo frío en la decoración, carente de calidez real. Esta era la sala donde recibíamos visitas, explicó Rodrigo, gesticulando hacia un amplio espacio con muebles de época y candelabros de cristal. Tu madre solía esconderse detrás de ese sofá cuando era niña, leyendo libros que nuestro padre no aprobaba. A pesar de su desconfianza, Catalina sintió una punzada de emoción. Este lugar era parte de la historia de su madre, una parte que nunca había podido ver. Rodrigo la guió por la casa, mostrándole habitaciones llenas de historia familiar. La biblioteca donde su abuelo se encerraba horas, el comedor donde cenaban en silencio tenso, y finalmente, las escaleras que llevaban al segundo piso. El cuarto de Patricia estaba aquí, dijo, abriendo una puerta al final del pasillo. La habitación había sido convertida en una oficina, pero todavía se podía ver la estructura original. Ventanas grandes que daban al jardín, un armario empotrado, un baño privado. Después de que se fue, nuestro padre dejó la habitación intacta durante años, continuó Rodrigo, como si esperara que regresara. Solo después de su muerte la convertimos en espacio funcional. ¿Dónde está tu padre ahora?, preguntó Ernesto. Dijiste que murió, pero no hay registros públicos de su muerte. Rodrigo sonrió, pero no llegó a sus ojos. Murió en Argentina en 2010, un ataque al corazón. Fue cremado allá según sus deseos. No quiso ser repatriado a México. Conveniente, murmuró Luis. ¿Perdón? Dije que es conveniente. No hay tumba, no hay registro oficial, solo su palabra de que está muerto. La tensión en la habitación se espesó. Rodrigo cerró la puerta detrás de ellos con un clic suave. Catalina sintió que su corazón se aceleraba.
No me gusta lo que estás insinuando, dijo Rodrigo, su voz perdiendo finalmente la fachada amable. Y a nosotros no nos gusta estar aquí, respondió Luis firmemente. Ya vimos lo que vinimos a ver, nos vamos. Aún no. Rodrigo se posicionó frente a la puerta. Todavía tenemos asuntos que discutir. Quítate del camino, advirtió Ernesto. ¿O qué? ¿Van a gritar? Esta casa está aislada, los vecinos más cercanos están a 100 metros, los empleados tienen el día libre. Su sonrisa se volvió oscura. Nadie va a interrumpirnos. Esto es secuestro, dijo Luis, sacando su teléfono. Tengo abogados esperando mi llamada cada 30 minutos. Si no escuchan de mí, llamarán a la policía. Rodrigo se encogió de hombros. Llámales ahora, adelante. Diles que estás en una reunión familiar privada en la casa de los Sandoval. Veamos qué tan rápido llega la policía de Cuernavaca a interrogar a una de las familias más respetadas de la ciudad. Era verdad, y todos lo sabían. El poder, el dinero, las conexiones, los Sandoval tenían ventaja en su propio territorio. ¿Qué quieres?, preguntó Catalina, obligándose a sonar más valiente de lo que se sentía. Firmar un acuerdo. Aquí. Ahora, renuncias a tu reclamo sobre el patrimonio de Carmen Urrutia a cambio de una suma generosa. Digamos, $500,000. Suficiente para que empieces una vida cómoda, pero una fracción de lo que realmente vale la herencia. ¿Y si me niego? Entonces las cosas se complican. Podemos impugnar todo en las cortes. Podemos hacer que tu vida sea muy, muy difícil. Investigar tu trabajo, tus finanzas, tu vida personal. Los Sandoval tenemos recursos, sobrina, y paciencia. Catalina miró a su padre, que estaba pálido pero firme a su lado. Luego a Luis, quien negaba casi imperceptiblemente con la cabeza. Finalmente volvió su mirada a Rodrigo. No. La palabra cayó entre ellos como una piedra. Rodrigo parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. ¿No? No voy a firmar nada. No voy a renunciar a lo que mi madre, tu hermana, construyó para mí con años de sacrificio y miedo. Y no voy a dejar que me intimides como tu padre intimidaba a ella. Algo peligroso brilló en los ojos de Rodrigo. Eres más terca de lo que pensaba, igual que Patricia. Tómalo como un cumplido. No lo es. Rodrigo sacó su propio teléfono. Miguel, ya puedes subir. La puerta se abrió y Miguel entró, más grande y más amenazante que su hermano. Detrás de él venía otro hombre que Catalina no reconocía, corpulento, con aspecto de seguridad privada. Creo que no entienden su situación, dijo Miguel, cruzándose de brazos. No van a salir de esta casa hasta que firmen. Luis dio un paso adelante. Esto es coerción. Todo lo que firme bajo estas circunstancias será nulo legalmente. ¿Y quién va a aprobarlo?, preguntó Rodrigo. Diremos que fue una negociación familiar normal, su palabra contra la nuestra, y nosotros somos los Sandoval. Catalina sintió el miedo trepar por su espalda, pero también algo más, rabia. La misma rabia que debió sentir su madre todos esos años, siendo controlada, manipulada, aterrorizada por estos hombres y su padre. Mi madre grabó una confesión, mintió, manteniendo la voz firme. Antes de morir, un video donde cuenta todo. El abuso, las sospechas sobre la muerte de su madre, las razones por las que huyó, y lo dejó con instrucciones de que si algo me pasaba, sería publicado inmediatamente en todas las redes sociales, enviado a todos los medios de comunicación de Morelos y la Ciudad de México. Vio la duda cruzar por el rostro de Rodrigo. Era una mentira, pero una convincente. ¿Estás mintiendo? ¿Quieres arriesgarte? En la era de las redes sociales, ¿cuánto tiempo crees que su respetable negocio familiar sobreviviría a un escándalo así? Especialmente cuando empiecen a investigar sus prácticas comerciales actuales. Los trabajadores no pagados.
los inspectores sobornados, la empleada doméstica que Miguel acosó hace 10 años. Miguel palideció. ¿Cómo sabes sobre eso? Porque investigo, porque no soy la niña ingenua que esperaban. Y porque aprendí de la mejor, una mujer que los superó a todos ustedes en inteligencia y coraje. Hubo un momento de silencio tenso. Luego Rodrigo soltó una risa corta, sin humor. Eres una Sandoval después de todo. Sabes cómo jugar sucio. Aprendí de mi familia, aparentemente. Rodrigo hizo una seña al guardia de seguridad, quien se hizo a un lado de la puerta. Váyanse, pero esto no termina aquí. Tienes razón, respondió Catalina caminando hacia la salida con su padre y Luis flanqueándola. No termina hasta que dejes de buscarme, de amenazarme, de intentar robar lo que legalmente me pertenece. Y si no lo haces, ese video sale a la luz. Cada periodista, cada blog, cada cuenta de Twitter lo va a tener. Entiendo que están claros. No esperó respuesta. Bajaron las escaleras rápidamente, salieron de la casa, subieron al auto de Luis. No fue hasta que estuvieron de vuelta en la carretera, dejando Cuernavaca atrás, que Catalina empezó a temblar. ¿De verdad existe ese video?, preguntó Ernesto. No, fue un farol completo. Un farol brillante, dijo Luis, con admiración y preocupación mezcladas. Pero peligroso, si descubren que mentiste. Por eso vamos a hacerlo real. Catalina sacó su teléfono. Voy a grabar mi propio testimonio. Voy a contar todo lo que mi madre escribió en esa carta, todo lo que investigué sobre ellos, y lo voy a dejar con múltiples abogados con instrucciones de publicarlo si algo me pasa. Eso es... Luis se detuvo pensando. Realmente brillante. Conviertes una mentira en verdad y les das una razón real para dejarte en paz. Durante las siguientes semanas, Catalina hizo exactamente eso. Grabó un video de 2 horas contando toda la historia de su madre. Proporcionó copias de la carta, las fotografías, los documentos. Luis preparó un protocolo legal. El video sería liberado automáticamente si algo le sucedía a Catalina o si los Sandoval intentaban cualquier acción legal contra ella. Envió una copia del video a Rodrigo con una nota simple. La verdad es mi seguro de vida. Déjame en paz y permanece enterrada. Búscame y el mundo entero sabrá qué clase de familia son los Sandoval. No recibió respuesta, pero tampoco más contacto. Era una tregua incómoda, pero una tregua al fin. La vida comenzó a normalizarse lentamente. Catalina decidió qué hacer con el patrimonio de su madre. Vendió algunas propiedades, mantuvo otras como inversiones. Con el dinero, estableció una fundación en nombre de su madre, Fundación Patricia Morales para Mujeres en Transición. Ayudaría a mujeres escapando de situaciones de abuso doméstico, proporcionándoles refugio temporal, asistencia legal y capacitación laboral. Mamá pasó su vida escapando, le dijo a su padre mientras firmaban los documentos de la fundación. Quiero que su legado sea ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo, pero con apoyo en lugar de miedo. Ernesto tenía lágrimas en los ojos. Ella estaría tan orgullosa de ti. La fundación abrió sus puertas 6 meses después de la muerte de su madre. El primer refugio estaba en la Colonia Obrera, un espacio remodelado que podía albergar a 10 mujeres y sus hijos. Catalina contrató a trabajadoras sociales, abogadas especializadas en violencia doméstica, psicólogas. Rosa, la empleada que había ayudado a su madre a escapar, se convirtió en la coordinadora del refugio. Es como si el círculo se cerrara, dijo Rosa cuando inauguraron el espacio. Patricia escapó con mi ayuda. Ahora su hija ayudará a otras a escapar. No todo fue fácil. Hubo noches en que Catalina se despertaba con pesadillas sobre los Sandoval. Días en que dudaba de cada decisión que había tomado.
momentos en que extrañaba a su madre con una intensidad física que la dejaba sin aliento. Pero también hubo victorias. La primera mujer que salió del refugio y consiguió un trabajo estable. La niña que dejó de tener miedo y empezó a sonreír de nuevo. Las madres que recuperaron su sentido de valor y propósito. Un año después de la muerte de su madre, Catalina visitó su tumba en el Panteón de Jardines del Recuerdo. Llevaba flores frescas, gardenias, las favoritas de su madre. «Hola, mamá», dijo, sentándose en el pasto frente a la lápida. «He estado ocupada. Creo que te gustaría lo que estamos haciendo con tu dinero. Ya ayudamos a 28 mujeres, 28 familias que tienen una segunda oportunidad». El viento movió las hojas de los árboles cercanos, creando un susurro suave. «Conocí a tus hermanos. Entiendo por qué huiste. Entiendo todo ahora». Se limpió las lágrimas. «Y quiero que sepas que no estoy enojada. Sí, me dolió descubrir tantos secretos, pero entiendo que cada mentira fue un acto de amor. Cada silencio fue una forma de protegerme». Colocó las flores en el florero junto a la lápida. «Te extraño, cada día. Pero estoy bien. Papá está bien. Y tu historia, tu verdadera historia, no murió contigo. Vive en cada mujer que ayudamos, en cada vida que cambiamos. Eso es tu verdadero legado, mamá. No el dinero, no las propiedades, sino la prueba de que se puede escapar de la oscuridad y construir algo hermoso del otro lado». Se quedó ahí una hora más, hablándole a su madre sobre la fundación, sobre su vida, sobre sus planes futuros. Cuando finalmente se levantó para irse, sintió algo que no había sentido en meses: paz. Esa noche, mientras cenaba con su padre en el departamento de Narvarte, Ernesto le pasó un sobre. «¿Qué es esto?» «Llegó hoy, del notario». Catalina lo abrió con manos temblorosas. Dentro había otra carta de su madre, con una nota del notario explicando que tenía instrucciones de entregarla exactamente un año después de su muerte. «Parece que mamá tenía más que decir», murmuró. Desdobló la carta. «Mi querida Catalina, si estás leyendo esto, ha pasado un año desde que me fui. Espero que este año te haya traído algo de paz. Espero que hayas encontrado respuestas a tus preguntas. Y sobre todo, espero que me hayas perdonado por los secretos. Probablemente ya conociste a mis hermanos. Probablemente amenazaron, intimidaron, trataron de quitarte lo que es tuyo. Y probablemente les hiciste frente con el coraje que siempre supe que tenías. Eres más fuerte que yo, mi amor, más valiente. Hay una cosa más que necesitas saber, algo que no incluí en la primera carta porque no quería que influyera en tus decisiones inmediatas. Pero ahora que ha pasado tiempo, ahora que has tenido oportunidad de procesar todo, mereces saber la verdad completa. Tu abuelo Rodrigo no murió en Argentina en 2010. Murió aquí, en México, en 2008. Y yo estuve ahí». Catalina dejó de respirar. Su padre se inclinó para leer sobre su hombro, igualmente impactado. «Después de años de esconderme, de huir, él me encontró. Me contactó a través de intermediarios, diciendo que estaba enfermo, que iba a morir, que quería hacer las paces antes del final. Fui contra mi mejor juicio. Fui porque una parte de mí, la niña que una vez lo amó antes de conocer al monstruo que era, necesitaba ese cierre. Nos encontramos en un hospital privado de Cuernavaca. Él tenía cáncer en etapa terminal. Se veía pequeño en esa cama, frágil. Nada como el gigante aterrador de mis recuerdos. Me pidió perdón. Lloró. Dijo que todo lo que hizo fue porque amaba demasiado, porque no sabía cómo ser diferente, porque su propio padre le había enseñado que el control era amor. No lo perdoné. No podía. Pero me quedé con él hasta el final. Sostuve su mano mientras moría. No por él, sino por mí.
porque necesitaba ver que los monstruos también mueren, que el miedo no tiene que ser eterno. Después hice un acuerdo con mis hermanos. Les dije que mantendría en secreto las circunstancias reales de su muerte, que no revelaría que murió en México como fugitivo en lugar de exiliado respetable en Argentina. A cambio, ellos dejarían de buscarme, nunca contactarían a mi familia y permitirían que el fideicomiso de mi madre permaneciera intacto. Mantuvieron su palabra durante años, pero sabía que una vez que yo muriera, vendrían por ti. Por eso dejé las cartas, las instrucciones, las herramientas para defenderte. Sabía que tendrías que enfrentarlos sola y quería que estuvieras preparada. Si estás leyendo esto, sobreviviste ese encuentro. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor, tan infinitamente orgullosa. Ahora tienes una elección final que hacer. En una caja de seguridad en el Banco Santander, sucursal Insurgentes, hay documentos que prueban exactamente cuándo y dónde murió tu abuelo. También hay evidencia de actividades criminales de mis hermanos durante esos años, cosas que hicieron pensando que nadie estaba observando. Los guardé como mi propio seguro y ahora son tuyos. Puedes usarlos si tus tíos rompen el acuerdo y te atacan, o puedes dejarlos enterrados y seguir adelante con tu vida. La elección es tuya, y cualquiera que tomes será la correcta. Vive plenamente, mi niña, ama sin miedo. Y cuando pienses en mí, no me recuerdes como la mujer asustada que limpiaba pisos. Recuérdame como la mujer que escapó, sobrevivió y te dio la vida. Ese es mi verdadero triunfo. Te amo más allá del tiempo, más allá de la muerte. Siempre tu madre, Patricia. Catalina dejó caer la carta sobre la mesa, abrumada. Había más. Siempre había más con su madre. Capas sobre capas de secretos, protecciones, planes. ¿Vas a buscar esos documentos?, preguntó su padre. No lo sé. Los Sandoval me han dejado en paz desde nuestro encuentro. Tal vez es mejor dejar las cosas así. O tal vez es mejor tener todas las armas disponibles por si acaso. Catalina asintió lentamente. Iré al banco mañana, solo para ver qué hay ahí. Luego decidiré. Al día siguiente, en la caja de seguridad, encontró exactamente lo que su madre prometió. Certificado de defunción de Rodrigo Sandoval Villarreal, fechado en Cuernavaca, 2008. Registros médicos del hospital. Y una carpeta gruesa llena de documentos, contratos fraudulentos, correos electrónicos comprometedores, evidencia de sobornos y evasión fiscal de Rodrigo Jr. y Miguel entre 2008 y 2015. Su madre había estado documentando todo, protegiéndola incluso años antes de morir. La previsión era asombrosa y dolorosa a la vez. Catalina guardó los documentos en su propia caja de seguridad, en un banco diferente. Luego actualizó las instrucciones con Luis. Si algo le pasaba, todo sería publicado. Los Sandoval quedarían arruinados. Es como Guerra Fría, comentó Luis. Destrucción mutua asegurada. Nadie puede atacar sin destruirse a sí mismo. Es paz a través de la amenaza. No es ideal, pero funciona. Y funcionó. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. Los Sandoval nunca volvieron a contactarla. La fundación creció, abrió un segundo refugio, luego un tercero. Catalina se convirtió en una voz respetada en temas de violencia doméstica, dando entrevistas, hablando en conferencias, siempre usando la historia de su madre como ejemplo de supervivencia y resistencia. Conoció a alguien, un trabajador social que colaboraba con la fundación. Se llamaba Daniel, era gentil, paciente y no le importaba el peso de su historia familiar. Se enamoraron lentamente, construyendo algo sólido sobre bases de honestidad. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó una noche mientras cenaban en su departamento. ¿De haber abierto esa caja de Pandora? ¿De haber buscado la verdad sobre tu madre?
Catalina pensó por un largo momento. A veces, en los días difíciles, cuando el peso de todo es demasiado. Pero la mayoría del tiempo no, porque conocer la verdad me dio propósito, me dio una misión, me dio una razón para convertir dolor en algo útil. ¿Y si tuvieras que hacerlo de nuevo? Lo haría exactamente igual. Incluyendo los errores, los miedos, las confrontaciones, porque todo eso me trajo aquí, a este momento, a esta vida que estoy construyendo. 3 años después de la muerte de su madre, Catalina se casó con Daniel en una ceremonia pequeña e íntima. Rosa estuvo ahí, llorando de felicidad. Luis también, orgulloso como un tío, y su padre, caminándola hacia el altar con lágrimas en los ojos. «¿Tu madre estaría tan feliz?», susurró Ernesto antes de entregarla a Daniel. «Lo sé. Lo siento aquí». Catalina tocó su corazón. «Ella está aquí, papá. Siempre estuvo aquí». 1 año después, Catalina dio a luz a una niña. La llamaron Carmen Patricia, en honor a su madre y su abuela. Cuando sostuvo a su hija por primera vez, entendió finalmente en su totalidad el amor que había impulsado cada decisión de su madre. «Voy a contarte todo», le susurró al bebé dormido en sus brazos. «Cuando seas lo suficientemente mayor, te contaré la historia de tu abuela. No habrá secretos, no habrá mentiras. Pero te diré la verdad con contexto, con comprensión, con amor. Te enseñaré que las personas son complejas, que podemos cometer errores por las razones correctas, y que el verdadero amor a veces significa tomar decisiones imposibles». Daniel la abrazó por detrás, mirando a su hija. «Es hermosa, como su madre, como su abuela». «Espero que tenga la fuerza de ambas», dijo Catalina, «pero espero más que nunca tenga que usarla de la forma en que nosotras tuvimos que hacerlo». Esa noche, después de que Daniel y el bebé se durmieran, Catalina fue al balcón de su nuevo departamento, uno más grande que habían comprado para su familia creciente. La Ciudad de México se extendía frente a ella, millones de luces parpadeando en la oscuridad. En algún lugar ahí afuera había otras mujeres como su madre, asustadas, huyendo, sobreviviendo. Y gracias al legado de su madre, algunas de ellas encontrarían ayuda. Sacó su teléfono y escribió una última actualización en el diario digital que había estado llevando desde que leyó la primera carta de su madre. «Han pasado 4 años desde que cerré la puerta detrás de mí y dije, ahora hablamos tú y yo en esa oficina notarial. 4 años desde que comencé este viaje de descubrimiento doloroso y transformador. Mi madre guardó secretos para protegerme. Yo descubrí esos secretos para entenderla. Y ahora, con mi propia hija en mis brazos, entiendo que ambas hicimos lo que teníamos que hacer. Los Sandoval siguen ahí, en Cuernavaca, viviendo sus vidas respetables construidas sobre cimientos podridos. Y yo sigo aquí, en la Ciudad de México, construyendo algo honesto sobre las cenizas del pasado de mi madre. No hay justicia perfecta en esto, no hay cierre cinematográfico, pero hay paz y hay propósito. Mi madre me dijo una vez, en una de sus cartas, que cada mentira que me contó era verdad en su esencia. Ahora entiendo lo que quiso decir. La verdad esencial era su amor. Todo lo demás eran solo detalles, por dolorosos que fueran. Así que aquí estoy, mamá, al otro lado del túnel que empezaste a cavar cuando escapaste de tu padre. Estoy en la luz, con mi familia, con tu legado viviendo de formas que nunca imaginaste. Y aunque desearía que estuvieras aquí para ver a tu nieta, para ver lo que construimos con tu sacrificio, sé que de alguna manera lo sabes. Cerraste una puerta detrás de ti cuando tenías 20 años, dejando atrás todo lo que conocías.
Yo cerré una puerta diferente, dejando atrás la ignorancia y la inocencia. Y ambas puertas nos llevaron a libertad, cada una a su manera. Gracias por tus secretos, gracias por tus mentiras, gracias por tu amor imposible, complicado, imperfecto y absoluto. Gracias por darme vida y gracias por darme una historia que vale la pena contar. Ahora hablamos tú y yo, mamá, a través del tiempo, a través de la muerte, a través de todo, y la conversación nunca terminará realmente, porque vives en mí, en mi hija, en cada mujer que ayudamos. Esa es tu inmortalidad. Descansa en paz. El círculo está completo. Catalina guardó el teléfono y miró las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Había empezado este viaje con rabia y confusión. Lo terminaba con comprensión y gratitud. No había villanos simples ni héroes perfectos en su historia, solo personas complejas haciendo lo mejor que podían con las cartas que la vida les había repartido. Su madre había cerrado una puerta y había dicho: «Ahora hablo yo». Había tomado control de su narrativa, de su vida, de su destino, y había enseñado a su hija a hacer lo mismo. Ese era el verdadero legado. No el dinero, no las propiedades, ni siquiera la fundación. Era la lección de que cada persona tiene el poder de cerrar puertas en capítulos dolorosos y abrir otras hacia futuros mejores. A veces se necesita coraje, a veces se necesita sacrificio, pero siempre, siempre se necesita la voluntad de hablar, de enfrentar, de reclamar la propia historia. Catalina Patricia Morales Sandoval, portando ambos apellidos con orgullo ahora, el que eligió su madre y el que le fue dado al nacer, entró de nuevo al departamento. Besó a su hija dormida, abrazó a su esposo y se preparó para lo que vendría después. Porque la historia nunca realmente termina, solo se transforma generación tras generación, cada una aprendiendo de la anterior, cada una escribiendo su propio capítulo. Y esta vez sería un capítulo sin secretos, sin miedo, sin puertas cerradas entre madre e hija. Esa era la promesa que Catalina se hacía a sí misma, a su madre y a la pequeña Carmen Patricia, que algún día preguntaría sobre su abuela. Y cuando ese día llegara, Catalina estaría lista, con la verdad completa, con amor incondicional y con la lección más importante que su madre le había enseñado: que sobrevivir no es suficiente. Hay que transformar el dolor en propósito, los secretos en lecciones y las despedidas en nuevos comienzos. Cerró la puerta de la habitación del bebé suavemente y sonrió. Su madre tenía razón. Ahora hablaban, las dos, a través del tiempo, y la conversación era finalmente honesta, completa y libre.